Un día más. Todavía me siento atrapado. Siento como si camino, pero no avanzo. ¿Acaso esto es todo? ¿Estoy al menos yendo a algún lado? No puedo ser el único que me siento así. ¿Pero qué hago? ¿Qué debo hacer para avanzar? Muy buenas tardes. Gracias a todos los que nos visitan. Gracias por estar aquí y porque han decidido acompañarnos. Estamos en esta serie de mensajes que muchos de nosotros ya sabemos cuál es y se ha titulado que de estar atorado a comenzar a avanzar o avanzando, ¿verdad? Mucha gente en nuestros días está atorada en algo que no sabe cómo salir. De alguna manera, en alguna situación en la vida que no sabe cómo salir y se siente atorado. Hemos visto semanas pasadas cómo salir de estar atorados espiritualmente. También cómo salir de estar atorados en esas situaciones que encontramos que nos hacen sentir como que estamos en una cárcel. Y pensamos, siento como que estoy encarcelado, en una cárcel del alma. Y hoy veremos que mucha gente, eso es algo que me fascina este tema, es que mucha gente está atorada en una religión. Y no me fascina por el hecho de que esta es la realidad de mucha gente, sino por la solución que hay. Pero la verdad es que mucha gente está atorada en una religión y una religión enfermiza. Y esto puede ser un poco difícil de tratar porque realmente muchos de nosotros hemos crecido con una culpabilidad religiosa que es real, que uno se siente mal cuando ha quedado mal, ¿verdad? Y sobre todo cuando nos han dicho cómo es Dios o cómo piensa la gente que es Dios. Y muy seguido en nuestras oficinas llegan personas con una gran culpa en sus corazones tratando de hablar con alguien porque tienen vergüenza y es que sí han hecho algo mal, pero realmente más grave es la culpabilidad que están cargando porque la religión de alguna manera les ha impuesto esta carga o esta culpa y no saben cómo salir de ahí. Muchos de ellos, y a lo mejor aquí también, desde la niñez hemos cargado con esta culpabilidad que la religión enfermiza nos impone. Y en palabras sencillas, yo creo que en toda nuestra cultura y en todo el mundo, en palabras sencillas, mucha gente no puede abrazar, no puede seguir a Jesús, no puede aceptar solamente a Jesús porque la religión se interpone en el camino. La religión se interpone en la decisión de poder simplemente ser libre y seguir a Jesús. Y lo que resulta es que hay comunidades, hay culturas, hay naciones viviendo atoradas, estancadas en religión. No viven en libertad, sino en tradición. Es algo personal que de alguna manera todos hemos estado ahí en algún momento de nuestra vida. Y pues también experimentando reglas estrictas de personas que nos han impuesto o que quieren imponer sobre la vida de otras personas. Dice que porque la religión tal o cual así lo dice. Hay escuelas también religiosas, ¿verdad? Que pertenecen a ciertos grupos religiosos que están llenas de gente buena, gente queriendo hacer cosas buenas, pero por las reglas, por la tradición o la religión, echan a perder toda esa bondad que la gente buena tiene, echan a perder todo ese afecto que alguien quisiera tener para una persona y se vuelve más bien una bandera de quién está rompiendo las reglas, ¿verdad? Y ese amor se esfuma. Solo puedes usar cierto tipo de ropa, las mujeres solo pueden usar vestido o tienen que usar un velo, cierto tipo de peinado, solo puedes cantar cierto tipo de música porque la religión o esa religión ha dicho que esa es la música que le gusta a Dios. Solamente puedes leer, en algunas religiones no puedes leer la Biblia, en otras sí, pero solamente puedes leer una porque esa es la que original de Dios. Gente buena, vuelvo a decir, gente buena queriendo hacer lo que es correcto, pero hay tantas reglas en una religión y demandas que al revisar si las estás cumpliendo se vuelven obligaciones en tu contra o en mi contra. Y cuando te equivocas, cuando has cometido un error o un pecado, esa religiosidad, la religión se convierte en culpabilidad y vergüenza para ti. Y en lugar de correr a Dios,
que es lo que todos deberíamos hacer en cualquier momento de nuestra vida, cuando la religión está guiando nuestras vidas, en lugar de correr a Dios cuando hemos hecho algo malo y confesarle nuestra maldad, en lugar de eso más bien corres de Dios, te apartas de Dios o de los grupos cristianos y como que regresas hasta que tú te sientes ya otra vez buena persona. Has hecho un error tan grande que la religión, la culpabilidad religiosa te hace separarte de Dios, correr hacia Dios como pensando, Dios no me puede aceptar ahora, y regresas cuando ya te sientes un poco más bueno, ¿no? Más buena persona, y vuelves a Dios para disculparte, tú me entiendes, Diosito, etcétera, ¿verdad? La religión y la tradición tienen a mucha gente atorada. Eso es triste, estancada, y hasta podría decir quizá que la religión tiene una parte de ti o una parte de mí estancada y quizá ni lo sabes. Vuelvo a repetir esta parte. Quizá la religión, sin darnos cuenta, tiene una parte de nosotros estancada, y quizá ni siquiera te has dado cuenta. Nuestra interacción con Dios, nuestra relación con Dios se vuelve fácilmente una costumbre cuando estamos siendo guiados por una religión o una tradición y empezamos a revisar lo que debemos o no tenemos que hacer para que nos veamos lo suficientemente buenos, y buscamos usar cierto tipo de apariencia o ropa, escuchar solamente ciertas cosas, y nos vemos como unos cristianos o como personas decentes. Y esa es la meta de mucha gente, solamente aparentar ser una persona decente, un cristiano decente. Pero vamos a ver que eso no está bien. Vamos a ver lo que dice Dios en su palabra. Eso no está bien, porque no es eso una relación, no representa eso una relación, sino una religión. Y eso es una lista de cosas que se vuelven obligaciones para la gente. Y esto no es bueno, no es eso lo mejor. Dios no quiere eso. No quiere que la religión nos acostumbre a hablar, a vestir, a aparentar ser cristianos. Tenemos que hablar de eso para que la gente o nosotros no estemos atorados en una religión enfermiza. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias porque tú eres nuestra libertad. Te damos muchas gracias porque tu palabra nos guía. Es que queremos escuchar el consejo de tu palabra y ser suficientemente atentos a tu palabra y valientes para reconocer cosas en nuestra vida, y que esta semana pueda ser una semana diferente al buscarte a ti, Señor. Gracias por tu amor, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy estaremos viendo esta parte de la carta de Filipenses a unos creyentes en el capítulo 3, verso 1 al 11, y está en tus notas en la tercera página. El tema es atorado en religión. Como hemos dicho al principio, la gente está atorada en diferentes cosas. Esta es un área que tenemos que tratar y ver lo que la palabra dice para que no estemos atorados en religión. Ya escuchamos decir que Pablo dijo, si tú lees conmigo el primer versículo de esa carta, de esa parte de la carta, dice: por lo demás, hermanos míos, alégrense en el Señor. Él dice, alégrense en el Señor. Y ya lo hemos escuchado decir a Pablo específicamente en esta carta. Él está en la cárcel y le manda a escribir a los creyentes en esta región y les dice, alégrense. No se alegren simplemente porque la vida les está yendo mal o a pesar de que la vida les está yendo bien. Alégrense ¿en quién? En el Señor, en Él, por Él, para Él. En el capítulo 2, en el capítulo 1 anterior a este, Él lo ha dicho ya, alégrense en el Señor. Alégrense, otra vez digo, alégrense. Como que Pablo, el autor, está repitiendo lo mismo y lo sabe, porque en la siguiente línea, si tú lo lees, dice así: para mí no es molestia volver a escribirles lo mismo, y a ustedes les da seguridad. Pablo sabía que se estaba repitiendo una vez más y quería que la gente lo entendiera y lo recordara, aunque lo tuviera que repetir. Y sabes, en esta semana estaba viendo que tristemente es una estadística, pero el 25% de lo que nosotros los predicadores, comunicadores, o que damos un mensaje, de todo lo que decimos, solamente te vas a acordar del 25% de lo que diga hoy. Eso es triste porque preparar un mensaje como este lleva muchas horas y un equipo de trabajo. Y solamente el 25% de lo que diga te vas a acordar si lo escuchas 2 veces. Solamente si lo escuchas 2 veces. Entonces yo digo, ¿por qué tanta preparación, verdad? Una cuarta parte de lo que yo diga hoy te vas a acordar si lo escuchas 2 veces.
Por eso está nuestro canal de YouTube, ¿verdad? Y la página para que vayas otra vez y lo puedes escuchar en español si te gustó. Y si no te gustó, puedes escucharlo en inglés si entiendes inglés, o escucharlo una vez más, porque es importante recordar lo que la palabra de Dios dice. Por eso es que los buenos comunicadores repiten lo que han dicho. Por eso es que los buenos comunicadores repiten lo que han dicho. Por eso es que los buenos comunicadores, y tú entiendes, ¿verdad? Por eso es que escuchamos una y otra vez la palabra de Dios. Pablo está diciendo, alégrense, alégrense, no en que la vida va o viene bien o mal, sino en el Señor. Alégrense, no me molesta decirles una vez más esto. Pero algo muy interesante pasa después de que está diciendo esto Pablo. Únete a la celebración de los que están ganando, que es Jesús. Únete a alegrarte con los que saben quién es Jesús. Pero Pablo hace como un cambio de tono en estos momentos que vamos a leer, y se va como de alegrarse a enojarse, a enfurecerse. Yo no sé si has estado hablando con gente una vez y estás bien contento, cuentas chistes y jajaja, jiji, y después dices su nombre con su apellido y de repente cambia el ambiente donde estás. Tú estás jajaja, jiji, y de repente dices algo y cambia el semblante de la persona con la que estás hablando. Algo así está pasando con Pablo, porque se acuerda de algo mientras está escribiendo, y el verso 2 dice, cuídense de esos perros, cuídense de esos que hacen el mal. O sea, el uno, alégrate en el Señor, y luego cuídense de esos perros, cuídense de esos que hacen el mal, cuídense de esos que mutilan el cuerpo. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo aquí? ¿Por qué de repente está alegre y luego dice perros, verdad? Y le llama a alguna gente perros. Bueno, en ese tiempo los perros no eran como las mascotas de hoy en este país, o también en Europa, ¿verdad? Que lo sacan a tales horas, hay bonito perro o perrita, ¿verdad? Lo que sea. Esta mañana me topé con uno que mi perrita quería saludar, ¿verdad? Y muy contento y todo. Ayer me topé con otro que se llamaba Bella. Total que esos mascotas no está hablando aquí Pablo. Pablo está más bien recordándose como cuando en nuestros pueblos los perros andan sueltos, ¿verdad? Pero más todavía, algo más feo pasaba en este tiempo. Los perros no tenían dueños, andaban por todos lados, ¿verdad? En esta región, causando males, comiendo lo que sea, haciendo del baño por donde sea, contagiando enfermedades por donde sea, mordiendo a la gente, alguien rabioso, alguien que no quería, estaban sucios. Y que Pablo está literalmente diciendo, cuídense no de esos perros, sino de las personas que actúan con esta mentalidad. ¿Y por qué Pablo les dice así? Resulta que él se refiere a aquellas personas que son legalistas, religiosos legalistas. En el pueblo donde él creció y donde Jesús creció, era un pueblo que tenían una religión. Tenían una religión y la llevaban muy bien muchos de ellos, incluyendo Pablo, incluyendo Jesús. Pero ellos tenían esta idea de que esta religión los iba a acercar a Dios. Y cuando Jesús sale de esta religión y dice y hace y muere y da su vida por nosotros, establece que solamente al creer en Jesús era lo que tú necesitabas para ser salvo, para estar bien, para que tu alma fuera restaurada, para gozar de la conexión con Dios. Pero esta gente que Pablo le llama perros es gente que dice, no, necesitas a Jesús, pero también necesitas cumplir estas mismas reglas que hemos cumplido desde siempre. O sea, creían que necesitabas a Jesús, pero también cumplir la ley religiosa. Jesús no era suficiente. Necesitas cumplir también las leyes, las reglas de esta religión. Y esto era lo que pasaba en medio de ellos. Andaban buscando a la gente que ahora estaba tan feliz porque Jesús había perdonado su maldad, su pecado. Pero había un grupo de personas que llegaban a las congregaciones, a las iglesias. Jesús salió de esa religión y les decía, no tan rápido, o sea, no estén tan felices. Ustedes tienen que cumplir la ley religiosa. Ahora, Jesús dijo que Él era lo suficiente y lo necesario para toda la gente, pero esta religión o estos judaizantes se les llamaba, y Pablo les llama perros, pensaban que no era suficiente Jesús. La gente estaba muy feliz, su mayor ocupación era vivir su vida cristiana nueva, que ahora estaban descubriendo el mensaje del evangelio y tenían que arreglar su vida igual que todos los demás, igual que nosotros ahora, pero su mayor ocupación era vivir su vida cristiana. Pero este grupo de personas judaizantes querían que estas personas no fueran tan libres. Es más, por eso les llama perros. Esa gente ladraba, daba miedo, muerden y hieren a otros, esparcen la maldad como una enfermedad.
Lo interesante es que esa gente todavía existe en nuestros días. Y en muchas congregaciones que se dicen llamar cristianos, hay personas así. Aquí pudiera haber también personas que no es suficiente Jesús, sino también el cumplir ciertas reglas. Tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo otro. Imponen cargas sobre otras personas. Y Pablo está diciendo, no les hagan caso. El legalismo religioso que cualquier persona puede tener mantiene a la gente lejos de Jesús. Gente que solo le importan las reglas más que la relación con Jesús. El verso 3, si lo puedes leer conmigo ahí en tus notas, dice, porque la circuncisión somos nosotros. Resulta que estos que Pablo llama perros, su bandera principal era que los que estaban siendo ahora cristianos tenían que continuar con la ley religiosa judía, y para los hombres una de esas cosas representaba tener que circuncidarse. La gente que no era judía había aceptado también el evangelio, estaban muy contentos viviendo su vida cristiana. Llegan estos judíos y dicen, ustedes no son cristianos a menos que empiecen a cumplir la ley judía religiosa y se circunciden. Los hombres tenían que pensarlo dos veces, como decir, ¿cómo? No había hospitales, ni había pastillas o estas cosas para dormir el dolor. Y esta gente estaba pregonando esto. Y Pablo dice, nosotros somos ahora la circuncisión, o sea, por medio del Espíritu, dice el texto aquí de Dios, adoramos. Nos orgullecemos en Cristo Jesús y no ponemos nuestra confianza en esfuerzos humanos. En otras palabras, si decides aceptar y seguir a Jesús, a Cristo Jesús, ahora vives, ahora adoras, ahora todo lo que haces, lo haces siendo guiado por el Espíritu de Dios, en su palabra, buscando agradar a Dios y no cumplir reglas. Para vencer la tentación, sigues a Jesús por medio de su Espíritu y tratas a los demás dignamente, con respeto. Y el único orgullo que la gente creyente puede ahora tener es Cristo Jesús. Es lo que Él hizo, es lo que Él hace en una vida. Y confiamos no en mis logros, no en qué exitoso soy yo y cómo cumplo mi religión, sino en lo que Jesús ha hecho. Y no confiamos en nuestros logros o esfuerzos para salvarnos. El argumento de Pablo es sencillo, y es que ahora Cristo ha venido y la circuncisión o las reglas o la religión ha sido cumplida en Jesús, y nosotros nos toca ahora vivir como creyentes, apasionados por Jesús, en libertad, y no ponemos nuestra confianza en nuestro esfuerzo. No ponemos nuestra confianza en lo que hacemos. No vestimos de cierta forma, aunque claro, vestimos como le agrada a Dios, ¿verdad? O cumplimos ciertas reglas y ponemos nuestra confianza en Jesús. Alguna gente piensa que necesitas a Cristo y además ciertas otras cosas religiosas. Y de aquí aprendemos, y tú puedes llenar en tus notas, que Jesús más cosas extras arruina todo. Jesús, y si le aumentamos cosas extras, arruina todo. Si tú ves en la televisión que tienes que hacer cierta cosa o cierta otra cosa para que Dios te bendiga, entonces estás poniendo cosas extras a lo que Jesús dijo. Jesús más una serie de requisitos no es el evangelio. Arruina todo, y eso hace que se convierta en una religión enfermiza. Fíjate lo que dice el verso 4. Yo mismo tengo motivos para tal confianza. Si cualquier otro cree tener motivos para confiar en sus esfuerzos humanos, yo más. Esto es decir que algunas veces como creyentes nos sentimos mejor que otros creyentes porque según nosotros estamos cumpliendo al pie de la letra ciertos requisitos. Y vemos a los demás como diciendo, no, este no sirve. Yo sí, porque yo he hecho esto. Pablo dice, si fuera por esfuerzos humanos, yo tengo más de qué gloriarme, de qué enorgullecerme. El verso 5 dice, circuncidado al 8º día, o sea, cumplí con esa ley, del pueblo de Israel, o sea, soy parte de ese grupo, de la tribu de Benjamín, hebreo de pura cepa. ¿Has escuchado esta descripción española de pura cepa? O sea, literalmente puro, ¿verdad? No una mezcla de ahí. Me acuerdo que alguien de nuestra familia tomó unas fotos de un perrito que era de pura cepa supuestamente y creció y se deformó todo y ya después no era el breed o la raza que dijeron que era, ¿verdad? ¿Quién sabe qué mezcla fue? Pero Pablo está diciendo, nosotros o yo soy
de pura cepa. En cuanto a la interpretación de la ley, soy fariseo. En cuanto al celo, o sea, si tú y yo vamos a hablar de quién está más apasionado por su religión, yo te puedo poner el ejemplo, porque no solamente cumplía con las leyes de mi religión, sino que yo perseguía a esos que decían que eran cristianos. Luego dice ahí en el texto, para terminar, en cuanto a la justicia que la ley exige, intachable. Pablo nos dice que si tuvieras que confiar en lo que hacemos, él estaría súper bien. Pero él sabe que no es así. Sin conocer a Cristo, trató de guardar su religión lo más perfecto posible. Pero él se dio cuenta que no era suficiente. Había más de 600 reglas que cumplir y las cumplió. En la religión judía había más de 600 reglas por cumplir y él las cumplió, pero él sabía que no era suficiente. Fíjate lo que dice el verso 7, aquí lo tengo en la pantalla. Sin embargo, o sea, a pesar de que yo cumplía mi religión al 100%, al 110%, dice, todo aquello que para mí era ganancia, que yo lo tenía como orgullo, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Esto es algo especial y muy bueno y el centro de cómo no quedar atorados en una religión y cómo estar libres para avanzar siguiendo a Cristo. Él estaba diciendo, yo tenía mi religión y la cumplía, pero me daba cuenta que no era lo que yo necesitaba, que no era lo que yo quería, porque Cristo es mejor. Y todo el que quiera vivir en una religión o con una religión o defender una religión no le va a ir bien, le va a ir como Pablo. Nuestra cultura latina es una cultura religiosa y no cumplimos con la religión tradicional, según como dicen, ¿verdad? Yo he hablado con mucha gente y me dicen, pues yo soy de esta religión, aunque no practico esa religión, pero yo soy de esa religión. Cualquier tipo de religión enfermiza, quiero decir, eso no le sirve a nadie. Nos atora en la vida. Nos cambia nuestra manera de pensar como no deberíamos pensar. Si fuéramos como Pablo, antes de conocer a Jesús y cumpliéramos todas las reglas de nuestra religión, aún así, Pablo dice, inspirado por Dios, por el Espíritu de Dios, no sería suficiente. Con esto aprendemos que lo que puedes tú hacer, cumplir con tu religión, sea cual sea, ganar no es lo que tú quisieras. No es lo que tú quisieras para vivir. Puede pasar que toda tu vida estás tratando de cumplir con las reglas de una religión, pero eso no es nada comparado a seguir a Jesús. Te voy a poner este ejemplo muy sencillo. No sé cuándo se inventó Chuck E. Cheese, pero cuando yo llegué a este país ya existía. Entonces, uno empieza a entender más o menos cómo está el asunto. ¿Cuántos han ido a Chuck E. Cheese? No es un comercial, ¿verdad? Pero si no has ido, pues aquí hay unos varios. Pero entonces cuando llegué, mis hijos estaban muy pequeños y entramos ahí y había que comprar ciertos número de tokens, de monedas, para que ellos pudieran jugar. Y entonces cuando jugaban salían tickets. Y entonces yo me acuerdo que estaban tan pequeños y entonces aventaban y no sabían todavía jugar con todos los juguetes ahí, los juegos que había. Y entonces salía un ticket o dos tickets. Y ellos estaban bien orgullosos con sus tickets. Y los traían en su mano, ¿verdad? Y hasta los doblaban así como diciendo, y se trataba, porque aprendimos pronto que con estos tickets, al ir a cambiarlos a una mesa que está ahí cristalina, con tantos tickets te dan ciertos juguetes, ¿verdad? Entonces yo prontamente como papá dije, bueno, a ver qué le van a dar con 4 tickets o con 8 tickets. No le alcanzaba ni un micro juguete de plástico, ni unas pastillitas de dulce, no les alcanzaba nada. Yo decía, ¿cómo van a? Pero ellos estaban bien orgullosos con sus tickets en su mano y así dobladitos en su cubetita que les daban y así, pensando que cuando llegaran a la mesa iban a encontrar, iban a ganarse el premio mayor. Y yo, como ya no era un niño, obviamente, los veía y me causaban ternura. Pero decía, con eso no les va a alcanzar nada. De repente, en uno de esos días, un señor salió y dijo, ahorita va a venir Chuck E. Cheese y va a aventar
tickets. Y entonces el Chuck E. Cheese empezó a aventar tickets por todos lados. ¿Y qué cree que hizo este papá orgulloso de sus hijos? Agarré todos los tickets que yo podía y empecé a tratar de agarrarlos para dárselos a mis hijos. Y decirles, con esto te va a alcanzar un buen premio. Tú y yo, lo que hacemos al cumplir y tratar de cumplir con religión, es como tener simplemente 8 tickets o 4 tickets. Ya estás tú tratando. Ahora, no quiere decir que vamos a vivir una vida desenfrenada y no obedeciendo a Jesús, porque esa es la otra vida y es una vida en libertad. Pero nuestra cultura se acostumbra a vivir tratando de alcanzar algo, pero tú no puedes cumplir con ningún tipo de religión y que sea suficiente. No es lo que tú quieres, porque al final, cuando llegues a la mesa de los premios, no te va a alcanzar ni para una pastilla de dulce. Qué tragedia es vivir atorado en religión. Y no puedo predicar con estos tickets aquí para que no se te olvide todo el tiempo, pero estos pocos tickets es lo que tú puedes ganar al tratar de ser bueno y cumplir con una religión, pero no te alcanza. Nunca te va a alcanzar, ni aunque hagas lo que hagas, necesitas a Jesús, necesitas conocer a Jesús, no a Chuck E. Cheese, porque eso es simplemente un ejemplo, sino necesitas a Jesús. Pablo dijo así, en ese mismo texto que estábamos leyendo en el 8, al final, dice, por él lo he perdido todo, y lo tengo por estiércol. ¿Qué? Aquí está esta palabra en la Biblia. No sé si la habías leído alguna vez. Cuando estamos atorados en religión no podemos ser libres y nos cuesta trabajo y no entendemos de qué se trata y no es nada apetecible y no te da sentido vivir, no te da sentido levantarte temprano para ir a una reunión como estas porque estamos viviendo en religión. Pero cuando conoces a Jesús te das cuenta que todo lo que tú tratas de lograr para tratar de ser alguien, religiosamente hablando también, Pablo decía, todo eso lo tengo por basura, por estiércol, a fin de ganar a Cristo. Pablo, vuelvo a decir, él decía, yo tengo mi religión, tenía mi religión y la cumplía, pero me he dado cuenta que no es lo que quiero, eso no me ayuda para nada, y dice, lo he perdido todo. Es como ser un fan. Yo no sé si fuiste fan de algún artista o de algún deportista. Alguien ha sido, no me levante la mano, pero piensa, o si te invitaron a ser parte del fan club, ¿verdad? Del fan club. ¿Sabes dónde vive el artista? ¿Cuándo nació? ¿Cuántos años tiene? Tienes un póster del artista, ¿verdad? Una fotografía. ¿Cuántos pegaron un póster? Entrabas a su cuarto y ¡wow! ¿Es tu amigo? No, pero es mi artista favorito. ¿Dónde nació? Y te dicen si quieres ser parte de este fan club, tienes que vender ciertas cosas, ponerte la camiseta, pagar ciertas cuotas, inscribir a cierto número de gente en tu grupo y nunca conoces al artista, solo el póster. Es más, puedes sentarte en el concierto del artista, pero no es tu amigo. Es muy diferente que ese artista te diga, oye, podemos tener una amistad para siempre. Aquí está mi teléfono, llámame. Alguien importante te ha dicho, ten, aquí está mi teléfono, háblame. Y tú dices, no sé si puedo hablarle porque es muy importante. No me va a contestar y luego te contesta. Alguien importante que conociste para ti, que es importante, te ha visto en algún evento y te saluda como que te reconoce. ¿O no has tenido esa experiencia? Es muy diferente ser un fan de un club, pero nunca conocer al artista, que conocerlo y establecer una relación. Comparado de ser fan club a conocer al artista o a la persona importante, es basura. Francamente, esta palabra, y con perdón lo digo, es popó. Cumplir con una religión, literalmente esa es la palabra. Aquí es un poco más decente, pero en el lenguaje original era una palabra realmente que se usaba en la calle. La religión, cumplir con una religión enfermiza y conocer a Cristo es muy diferente, no se compara. Y Dios quiera que tú y yo, al escuchar estas palabras de Pablo, un religioso que cumplía al 100% lo que él necesitaba cumplir en su religión, descubrió que no era suficiente, que Jesús es suficiente. El verso 9 ahí en tus notas dice,
y encontrarme unido a Él. Encontrarme unido a Él, que de repente voy en la vida y digo, Jesús es mi amigo. Yo soy amigo de Jesús. Esta es ahora mi vida. Nadie tiene que imponerme ni obligarme a hacer nada, porque lo que Él dice yo lo quiero hacer. El texto sigue diciendo, no quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino lo que se obtiene mediante la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios, basada en la fe. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección. El texto sigue diciendo, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Y así espero alcanzar la resurrección de entre los muertos. La religión te promete que si cumples con sus reglas, te va a ir mejor. Tu asunto se va a arreglar. Pero ese no es el mensaje del Evangelio. Pablo está diciendo que todo debe ser realmente una relación con Jesús. Él dice, yo quiero en verdad conocerlo y el poder que lo resucitó. Quisiera preguntarte, ¿quieres conocer realmente tú a Jesús? ¿Caminas cada día por conocer a Jesús? Todos tenemos pasiones en la vida. Buscamos cómo cocinar mejor y estamos en el YouTube. Buscamos cómo hacer mejor lo que hacemos y buscamos cómo pasar un tiempo divertido. Y hay ciertas cosas que perseguimos. Pero por encima de todo eso, ¿quieres tú realmente conocer a Jesús, el Hijo de Dios? ¿Estás a gusto, quizá mejor, con un póster, tratando de cumplir una religión? ¿A quién has querido conocer y que no has podido todavía? Pero el día que lo logras es como qué gran cosa me ha sucedido. Pero aún mayor es conocer a Jesús, el Hijo de Dios. Hay mucha gente así. Quizá en algunos momentos o en alguna área de nuestra vida, tú y yo de repente nos volvemos religiosos, atorados, porque nuestro enfoque ha sido en lo que tú puedes hacer, en lo que tú puedes lograr, en lo que tú puedes decir dentro de una religión. Las reglas, unos cuantos tickets. Atorado esperando ser lo suficientemente bueno algún día en la iglesia, pero tratando de ganarte puntos suficientes. Mucha gente en iglesias atorados en religiosidad. Y surge la pregunta, ¿dónde estás tú? ¿Y dónde estoy yo en esta situación? ¿Quieres saber dónde tú y yo estamos? Vamos a terminar esta parte comparando lo que es vivir en una religión enfermiza y lo que es tener una sana relación con Jesús. Por principio de cuentas, y ahí está en tus notas, el estar tratando o viviendo en una religión, atorado en una religión enfermiza, es dirigido por culpa y temor. O sea, tú vienes a la iglesia porque te sientes culpable o atemorizado de que no quedaste bien con Dios y tienes que venir para que algo suceda. En lugar de decir, no, Él me ha amado tanto, el amor de Dios es tan grande que merece que yo haga esto, pueda hacer esto en libertad. Con cuánto humildad y privilegio siento el poder participar en la familia de Dios y ser parte del pueblo de Dios, porque tener una sana relación con Jesús está basado en amor. Si tratas simplemente de quedar bien con las personas o con la gente, buscar cómo llegar al cielo o que Dios te bendiga si haces ciertas cosas o cumplir con ciertos requisitos, en lugar de tener el amor de Dios en ti, con Jesús, en tu relación personal como Él. Es como la primera vez que choqué mi bocho. Un bocho, ¿saben qué es un bocho? Un Beetle de los de ahora, pero de aquel tiempo. 1972. Mi papá era casi un auto de colección. Y ya cuando estaba un poco viejito me lo prestó. Le decíamos la vaquita porque tenía tantos choques que tenía así como arreglos, ¿no? En diferentes partes del auto. Y me lo prestó y estaba aprendiendo a manejar. Y en una de esas temporadas los frenos no estaban muy bien. Y yo agarré el auto y me fui manejando y me metí abajo de un tráiler. Ay, frené y quedó ahí. Lo primero que pensé es, ¿en quién crees? En mi papá. Lo que me va a decir. Muchos o algunos de ustedes quizá no volverían a la casa nunca después de ahí.
porque eso es con lo que hemos crecido. O sea, sin embargo, dije, ni modo, tengo que llegar a la casa. Tengo que man up y hacerme hombre y decirle a mi papá, choqué el carro y con mis ahorros, pues con mis 20 pesos voy a arreglar un choque de 1,000, no sé cuánto costaba. Curiosamente mi papá no se enojó tanto como solía. Y dijo, no te preocupes, vamos a arreglarlo, ten cuidado. Y yo dije, ¿qué le pasó a mi papá? La primera vez que yo manejé un auto, nadie me enseñó, por eso manejo como manejo yo creo, pero ese día tuve un mal día en mi escuela, en la preparatoria. Me quedaba a una cuadra de la casa. Y estaba tan frustrado que lo primero que se me ocurrió es entrar. Mi papá tenía otro auto ya y la vaquita o el bocho estaba en el garage. Y lo que se me ocurrió es agarrar la llave. Yo no sabía manejar. Mi mamá me dijo, ¿qué te pasa? Y dije, no sé. Y me subí al auto, que era estándar, no era automático, y lo encendí. Y dije, ¿qué voy a hacer? No sé. Puse el clutch y el clutch adelante para que se bajara el carro solo. Lo prendí como pude y me arranqué en el auto sin saber manejar. Y manejé kilómetros y kilómetros frustrado y llorando y pensando ¿cómo es esto de la escuela? Y de repente dije, ¿qué estoy haciendo? Ya se había acabado la ciudad para donde yo iba. Y entonces freno y doy vuelta. Y como ya no había tanto pavimento, patinó el carro y casi me estampo con otra parte de ahí. Mis aventuras, ¿verdad? Y regreso a la casa, estaciono el auto en el garage. Y pasó el día, se oscureció. Yo me fui a dormir. Dije, no, antes que llegue mi papá. Y entonces me acuerdo que me quedé dormido y dije, porque si ahorita llega mi papá, va a estar grueso este asunto. Y aparte la escuela. Y de repente siento que me hacen así. Y yo entonces como que estaba diciendo, ¿quién será? Y me di cuenta que era mi papá. Y me hice el dormido. Y me hacía así. Y ya volteé y dije, a ver si no me da. Y me dijo, ¿que te llevaste el auto sin saber manejar? Y dije, sí. Y me da una sonrisa y me dice, mañana te enseño. Yo dormí esa noche así como, no me podían despertar al otro día. Es muy diferente tratar y vivir en temor, porque no hemos hecho ciertas cosas con la religión. En auditorios como este, mucha gente no va a las iglesias porque se siente amenazado, culpable. Pero una relación con Jesús es una relación de amor. Entonces, conocí mejor a mi papá para amarlo y que fuera mi héroe, aunque no me prestara el carro algunas veces. Es muy diferente vivir así. Otro síntoma de estar atorado en una religión es está enfocado en lo que tú puedes hacer, en tus logros. Pero una sana relación está enfocada en lo que Jesús logró. Si un día no me está yendo bien, yo sé que Jesús logró la victoria para mí y no me voy a apartar de Él. Voy a buscarle con más fuerza, aunque no me esté yendo muy bien. La religión, la vida atorada en religión, cuando llegas a lugares como este te dicen, a ver, ¿para qué sirves? Si das mucho dinero te vamos a tratar mejor. Si estás casado, bien casado y tienes bastantes hijos y les has puesto nombres bíblicos, eres de los nuestros. Pablo decía, yo tenía muchos logros y cosas que quería lograr, pero los quemé, los quité, me estaban estorbando para conocer a Jesús. Él tiene todos los tickets necesarios para poder ganar en la vida y en la eternidad. No debemos estar basados en nuestros logros, porque mira, en estar atorados en la religión, eso exhibe tus errores y tus pecados. Hay organizaciones religiosas que se encargan de buscar gente que se ha portado mal en la semana para mañana decirles, tenemos una reunión, venga aquí y le voy a decir por qué va a estar castigado la próxima semana. Pero una relación sana redime tus errores y tus pecados. Es decir, te das cuenta que tu maldad crucificó a Jesús en la cruz y lo que ahora quieres es agradarle a Él.
y no salirte con la tuya y hacer las cosas en secreto, porque eso es vivir atorado en una religión sin que nadie sepa nada, porque Dios te está viendo. Pero ¿sabes cuánta gente viene a este lugar? Quiero preguntarte esto. ¿Sabes cuánta gente viene a este lugar que no tiene una vida perfecta? Quiero que lo escuches. Todos. La gente que viene a lugares como este, bueno, no puedo hablar por todos los demás, pero también debería ser así, pero The Bridge es porque no son perfectos, es porque no son santos. Todos estamos en esta vida. Por supuesto que conocer a Jesús nos transforma y nos va cambiando. Un valor muy importante de nuestra congregación es que no estamos esperando que la gente sea perfecta, pero sí que Dios nos vaya transformando al ir creciendo en la fe. Era ratero, pero ya no. Alguien empezó a temblar ahorita, ¿verdad? Era mentiroso, pero ya no. O mentirosa, pero ya no. Era o es chismoso, pero bueno, ya un poquito nada más. Nadie, este no es un requisito para entrar aquí, ser perfecto, pero sí esperamos que Dios vaya transformando tu vida y animarte a que tengas una relación real con Jesús, porque Él es el que cambia vidas. Él es el que tiene los logros necesarios, el que ha cumplido con toda la ley. Y porque mi pecado lo crucificó en la cruz e hizo que fuera castigado, entonces ahora quiero vivir para agradarle a Él. Cuando piensas que no te puedes acercar a Dios porque has hecho cosas que no están bien, ese es el enemigo hablando. Ahí es cuando nos damos cuenta de que estás viviendo en una religión enfermiza. Y eso se vuelve un ciclo. No puedo ir a la iglesia porque hizo esto. Y te apartas más de Dios. Te peleas con tu esposa en la mañana y dices, ya no voy a la iglesia. Es cuando más lo necesitas tú. No puedo hacer esto, no puedo servir. Si Él pagó por mis pecados y mi relación con Él es vigente y es real, entonces ahora yo quiero ser mejor cada día para agradarlo a Él, no para que me pongan que bien, 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 bien. Y una coronita aquí arriba. Cuando estamos en situaciones malas, quiero decirte que Dios ya lo sabe. Cuando has pecado, Él sabe todo tu pasado y de todas maneras te ama. No hay nada que hayas hecho que deje que Dios te deje de amar. No hay nada que vayas a hacer que haga que Dios te ame más o que te ame menos en el futuro. Dios te ama como nadie puede amar y te ha amado completamente como nadie te puede amar, y es para que tú y yo corramos hacia Él todos los días de nuestra vida. No importa lo que esté pasando. Porque al venir con Él, entonces nos hace parecernos a Él y vencer nuestra maldad. Ese es el evangelio. Él nos redime, Él nos compró, Él nos conoce. También el estar basados en una religión, nuestra vida, resulta en orgullo, en inseguridad. En orgullo porque decimos, yo soy mejor cristiano que tú. No te lo digo en tu cara, pero yo pienso que soy mejor cristiano que tú. Tú eres de los de acá, de otra categoría. Y trae orgullo y entonces buscas a la gente y tratas a la gente con orgullo porque dices, tú no eres como yo soy mejor que tú. Por otro lado, también estar basado en una religión nos trae inseguridad porque estamos tratando de lograr cosas para que Diosito nos ame, para que ojalá y nos abra el cielo. Cuando a la gente le preguntan, ¿tú crees que si te mueres hoy vas a ir al cielo? Pues si fuera hoy, yo creo que no, porque acabo de hacer esto, ¿verdad? Y tratan de lograr y les dicen, tienes que hacer esto para que Dios te bendiga. Y tratan de hacerlo para que Dios lo bendiga. Pero mira, cuando te das cuenta y tienes una relación con Jesús, lo vas conociendo y resulta en gratitud. Cuando alguien es agradecido, es un corazón alegre. Cuando alguien está agradecido, hace cosas que una persona a fuerzas lo hace, pero lo hace con mala gana. Pero un corazón agradecido vive para Dios y trae seguridad de decir, si por mí fuera, yo me iría al infierno, pero gracias a Dios que Él murió por mis pecados y Él salvó mi vida y ahora voy a tener eternidad con Él para siempre. Y en esta vida, como esté pasando, Él está conmigo. No es fácil esta vida. Esto pasa porque la gente pone reglas y dice, mírame a mí, yo soy perfecto.
Alguna gente le hemos tenido que decir, ¿sabes qué? Tienes que cambiar tu actitud, si no tienes que cambiar de grupo religioso, porque aquí no hacemos eso. No estamos persiguiendo a la gente. Antiguamente cuando llegaba el pastor a las casas de la gente, estaban así con otro tipo de música. Cámbiale que ahí viene el pastor. O yo he llegado a casas donde están grito abierto. ¡Guay, guay, guay! El pastor. No le abras. No le abras, ahorita se va. Porque estás basado no en una relación. Pastor, pásele, aquí estaba hablando, peleando con mi esposa, disculpe, ¿qué necesita? Ayúdenos. La verdad es que nadie aquí es perfecto. Necesitamos del perdón y de vivir una relación sana con Jesús. Las personas perdonadas tienen libertad para vivir, no con un corazón insensible, sino nunca se les olvida la gran misericordia de Dios que ha tenido para nosotros. Y vive para agradarle. Ahora, cuando realmente conoces a Dios y su justicia y su amor y sabes lo que hizo por ti en la cruz, es suficiente. Y eso te hace ser agradecido y decir, este día es para Dios, tengo que cumplir con Él o tengo que venir a Él. Y claro, Él me da oportunidad de poder darle a Él de mi vida, de mis recursos, de lo que tengo. Claro que sí. ¿Qué más, Dios? Yo quiero hacer todo por ti. Y me gustaría terminar preguntándote, ¿tienes una religión o una relación personal con Jesús? No te pregunto si te estás portando bien, si eres bueno, porque te das cuenta que si vives en una religión, estás haciendo cosas ocultas, a escondidas, pero no te has dado cuenta que Dios te ha perdonado ya y que lo que tú estás haciendo escondidas, eso es religión y te va a traer culpabilidad, porque hay una mejor manera de vivir en libertad si vives con el perdón vigente de Dios para tu vida. Y entonces te va transformando. Pablo dijo, yo no quiero lo que mis esfuerzos logren, sino yo quiero abrazar a Jesús, yo quiero conocerle a Él, yo quiero conocer el poder que lo resucitó. Porque si tú pudieras experimentar el poder que resucitó a Jesús en tus asuntos que haces ocultos porque no puedes deshacerte de ellos, conocerías el poder de Dios y buscar y andar a los pasos de Jesús. Jesús murió para que las cosas difíciles fueran hechas por Él y nosotros ahora vivir para Él. Si sigues tratando de ser bueno para salvarte, no te va a alcanzar. No te va a alcanzar. Es más bien que aceptes dejar de tratar de agradar una religión, sino que encuentres en ti la decisión de seguir a Cristo Jesús. Que te des cuenta de su grandeza y de todo lo que Él ha hecho para ti. Para ti. Y esto es más que suficiente para vivir cada día en libertad. Señor,